Hola, ¿qué tal? Les comparto un comentario sobre el capital neto de trabajo o Net Working Capital. Hemos aprendido hasta el momento que el capital neto de trabajo es igual a la diferencia de activo circulante menos pasivo circulante. Es la forma más global de calcular el capital de trabajo, capital neto de trabajo. Otra fórmula sería considerando el activo circulante menos el efectivo, quitando el efectivo menos el pasivo circulante, quitando la deuda. Esta sería otra forma de calcular el capital neto de trabajo. La tercera forma es utilizando o considerando el ciclo de conversión de efectivo de la empresa, que es cuánto tarda la empresa desde que tiene un bien en inventarios, cuánto tarda en inventario, cuánto tarda en que lo vende y lo cobra, si lo vende a crédito, y cuánto tiempo le dan sus proveedores para pagar. Entonces tenemos que utilizaremos capital neto de trabajo es igual a cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar o proveedores. Cuentas por pagar o proveedores es lo mismo. Para nuestro trabajo, para este curso, vamos a utilizar esta ecuación de capital neto de trabajo. ¿Cómo sería un ejemplo? Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver también cómo podemos utilizarlo. Esta es la información que tenemos de una empresa. Este es el histórico. Aquí están los años, aquí están los activos circulantes, aquí están los pasivos circulantes. Solamente esta porción del balance general es donde encontramos esta información y son los saldos al final del año. Tenemos también aquí lo que son las ventas de cada uno de estos años y tenemos aquí lo que es la utilidad bruta, ventas y el costo de venta. Entonces, una de las formas que podemos utilizar para calcular el capital neto de trabajo sería, dijimos que en nuestra ocasión que va a ser cuentas por cobrar más inventarios menos cuentas por pagar. Entonces tenemos aquí cuentas por cobrar más inventarios menos lo que tenemos en cuentas por pagar. Esto nos indica que este es mi capital neto de trabajo. Es la cantidad de dinero que yo necesito tener invertida en mi negocio para poder seguir operando. ¿Por qué? Porque si vendía crédito y mis clientes tardan en pagarme las ventas que yo realicé y mi proveedor, se me venció el tiempo con el proveedor, pues tengo que buscar la forma de tener efectivo para pagarle a mi proveedor. Y si la empresa ya tiene un acuerdo con los clientes, pues yo no puedo cambiar de la noche a la mañana sin aviso a mis clientes y cobrarles antes del periodo que yo había acordado con ellos. También considerando la historia de la empresa, la industria, tengo ciertos días de inventarios, entonces en esa línea tengo que ver cuánto dinero tengo que tener yo detenido, ya sea en inventarios o en cuentas por cobrar. Entonces podemos ver, aquí tenemos el monto de capital de trabajo de cada uno de estos periodos. Está calculado así. Y entonces comparamos qué porcentaje de las ventas que yo tengo representa este capital de trabajo. Aquí utilizamos las ventas de este mismo periodo para considerar o para analizar. Podemos usar las ventas del siguiente periodo de una forma previsora, pero vamos a usar las de este periodo. ¿Qué porcentaje de mis ventas tengo yo que tener en capital de trabajo cada uno de estos años? El 21%, aquí si vemos, es el 20%, el 16%, el 16%. La idea es que yo pueda ir reduciendo mi capital de trabajo. Si yo cobro más rápido, pues tengo libre dinero y tengo que tener menos dinero invertido. Pero ese tema platicaremos más adelante. Entonces, una de las maneras que tenemos es, tengo yo ya el cálculo de qué porcentaje de mis ventas representa el capital de trabajo que yo tengo que tener y hago un promedio, puedo utilizar los últimos 3 años. Este es mi promedio histórico, es decir, históricamente yo tengo el 18.12% de mis ventas invertido en capital de trabajo. Entonces, ¿cómo lo podríamos aplicar bajo esta perspectiva? Si tenemos aquí un proyecto, si se fijan, cuando estamos evaluando un proyecto estamos hablando de estimaciones. Supongamos que este es un proyecto, los siguientes años tiene esta inversión, tiene estas ventas que ya me dijeron, son los estimados del costo de ventas son estos, la utilidad bruta es esta, gastos de operación son estos que tenemos, gastos por depreciación, la utilidad de operación es esta. Entonces tenemos aquí ya toda la información, tenemos el flujo de efectivo de las operaciones, como ya hemos aprendido que se calcula, y tenemos también que se vendió el activo, por ejemplo, este flujo por la venta del activo, pues si el precio de venta fue de 1 millón
y se depreció completamente, pues el impuesto a pagar es el 30%. Este es el flujo por la venta de activos. ¿Qué me falta? El cambio en el capital de trabajo. ¿Por qué el cambio en el capital de trabajo? Porque si se fijan, aquí yo ya hice un análisis y me dice que el 18.12% de las ventas lo tengo que tener en capital neto de trabajo. Entonces, ¿qué hago? Calculo el 18% de las ventas del próximo año y este va a ser el capital neto de trabajo que yo voy a tener que invertir. Este es el mismo cálculo. El 18.12% de las ventas y yo lo invierto un periodo antes. Ahora bien, este monto quiere decir que es el monto total del dinero detenido que yo debo tener. Para las ventas de 2021 debo tener 9 millones, para las ventas de 2022 13 millones. Si se fijan, va incrementándose porque van incrementándose las ventas. Y al final del proyecto, si se vende el activo, si se acaba el proyecto, pues yo recupero el capital de trabajo que invertí. Ahora bien, ¿por qué cambio el capital de trabajo? Porque si al principio del proyecto yo no tenía invertido en capital de trabajo por un nuevo proyecto, porque es nuevo, pues tengo que invertir el total requerido del capital de trabajo. Pero para el segundo año me dice que yo tengo que tener invertido en capital de trabajo 13.587.847. Entonces, yo ya tenía invertido 9 millones. Entonces, no es necesario que yo haga toda la inversión, porque esta es la inversión total que yo tengo que tener en capital neto de trabajo. Lo único que voy a hacer es calcular cuánto dinero más tengo que invertir y eso es lo que yo invierto. Para el siguiente periodo también, ¿cuánto dinero más tengo que invertir? ¿Cuánto dinero más? ¿Se fijan? Voy calculando por diferencia y finalmente se acaba el proyecto y yo recupero ese dinero que tenía invertido en cuentas por cobrar en inventarios. Recupero ese dinero. Si yo sumo estas cantidades de aquí, me da esta misma cantidad. Si se fijan, estas inversiones, cuando las ventas crecen, si va creciendo el capital de trabajo, capital neto de trabajo requerido, mi cambio en el capital de trabajo es negativo y el último periodo cuando se recupera es positivo. Yo lo incluyo con el signo que lo voy a considerar. Es decir, si aquí yo estoy invirtiendo en capital de trabajo, se suma con la inversión. Si yo tengo que invertir 4 millones más, pues al momento de calcular el flujo, estoy sumando porque este es un número negativo. Entonces, si le pongo menos, si yo le pusiera aquí más este menos este me va a hacer una suma. Porque menos, o sea, menos una cantidad negativa, se convierte, se hace una suma y me queda otro número que no es. Entonces nada más se cuiden los signos. Y aquí al final es un dato positivo. Si se fijan, estoy sumando, estoy recuperando capital de trabajo, capital neto de trabajo. Esta es una de las formas en las que podemos calcular este capital neto de trabajo para nuestro proyecto. En algunas ocasiones nos dicen que hay una inversión inicial de capital de trabajo que no cambia y que se recupera al final. También es válido. Otra opción es considerar el ciclo de conversión de efectivo que tiene la empresa. La empresa tarda 36 días en cobrar, tiene 150 días en inventario, luego lo vende a crédito, tarda 36 días en cobrar esas ventas y los proveedores le dan 100 días para pagar. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado así. Los días de inventario han estado variables. Los días en cuentas por cobrar se han reducido y los días en cuentas por pagar también se han reducido. Entonces, yo tengo aquí mis días en cuentas. ¿Cómo los calculé? Con la rotación. Y luego tengo 360 días entre la rotación, me da ya los días en cuentas por cobrar o en cuentas de inventario. ¿Cómo calculo los días? 360, que son más 360, entre, si quiero los días en cuentas por pagar, pues serían entre 3.6 y me da estos días en cuentas por pagar. Así es como se calcula, como ya aprendimos. Yo tengo mis días en cuentas por cobrar en inventarios y días en cuentas por pagar. Esos son días. Entonces tengo este dato. ¿Qué es lo que hago? Pues calculo con base en estos días cómo van a ser mis cuentas por cobrar, solamente lo referente a este proyecto, es decir, mis cuentas por cobrar. Ahora, acuérdense, cuando son cuentas por cobrar, ¿a qué precio vendo yo a mis clientes? Al precio de venta. Entonces, cuando yo tengo mis cuentas por cobrar,
Digo, el total en el año se vendieron 50 millones entre 300 días del año para ver cuántos son las ventas de un día por el promedio de mis días en cuentas por cobrar. Como dijo, las ventas del año entre 360 para tener las ventas diarias por el número de días que yo me tardo en promedio en cobrar mis cuentas por cobrar, y ya tengo el monto estimado de cuentas por cobrar para este 2021 o 2021. Y el inventario, ¿a qué precio compro yo a mis proveedores? Yo a mis proveedores les compro a un precio, al costo. Yo mis productos que estoy comercializando los compro al costo y los vendo a un precio de venta. Entonces, para el inventario, ¿qué hago? El costo de venta entre 360 por los días de inventario. Entonces, mi costo de venta entre 360 días y por los días de inventario que normalmente tengo. Cuentas por pagar a proveedores. ¿A qué precio compré yo las mercancías a mis proveedores? Al costo. Utilizo el costo de ventas. Calculo también el costo de ventas diario por el número de días en cuentas por pagar. Ya que tengo cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar o proveedores, calculo aplicando la ecuación que habíamos dicho, cuentas por cobrar más inventario menos cuentas por pagar. Y me da este monto de capital neto de trabajo. Esta es la parte de capital, aquí es capital neto de trabajo. Capital neto de trabajo. Entonces tengo aquí ya mi capital neto de trabajo. ¿Qué hago? Lo invierto un periodo antes. Es decir, este sería la inversión para este periodo y calcularía cuál es el cambio en capital de trabajo. Aquí invertí ya 8.960.000. Para el siguiente periodo tengo que tener 13.800.000, pues solamente calculo la diferencia e igualmente al final del proyecto, cuando se acabe todo y que yo venda el activo y que se cierre el proyecto, yo recupero mi inversión en capital de trabajo. Entonces, este flujo es positivo. Entonces, si se fijan, los montos son relativamente parecidos utilizando la metodología. 21.231.011, 21.141.183. Son muy parecidos los montos que se obtienen con cualquiera de estos dos métodos. Entonces, podemos utilizar cualquiera de estos dos. Ahora bien, recapitulando. Método 1, como porcentaje de cambio en capital de trabajo o capital de trabajo como porcentaje de mis ventas, pues lo calculo capital, calculo qué porcentaje son de mis ventas y luego calculo con las ventas del proyecto que tengo. Si quiero utilizar el ciclo de conversión de efectivo, entonces calculo el estimado de cuentas por cobrar, inventario de cuentas por pagar, calculo capital neto de trabajo y con base en esto yo calculo mi cambio en el capital de trabajo. Los dos métodos nos permiten llegar a un estimado muy aproximado. Todos estos son datos estimados, como hemos estudiado y como hemos visto también en la investigación de proyectos existentes. Hay estimaciones, a veces son mejores las realidades, a veces no son tan buenas como estimamos, pero el tema de riesgo lo veremos más adelante. Por lo pronto espero que este comentario les ayude para ver cómo calcular el cambio en el capital de trabajo. Cualquier duda me dicen y con todo gusto la vemos.